Bueno, hasta ahora nosotros hemos estudiado movimientos arcos simples que para el caso del sistema masa-resorte corresponde a la ecuación que tenemos nosotros aquí escrita. Sin embargo, hay que decir que para muchos sistemas, los sistemas realmente se van a amortiguar, las oscilaciones van a amortiguar con el tiempo. Es decir, que debemos incluir en el análisis matemático no solamente la fuerza restauradora, sino las fuerzas disipativas. Si en particular esas fuerzas disipativas son fuerzas proporcionales a la velocidad, entonces la ecuación de movimiento nos va a quedar de esta manera: S2 puntos más 2 beta, S1 punto más omega sub 0 al cuadrado por S es igual a 0 con beta igual a B sobre 2 M. Ahora bien, analicemos esta ecuación donde recordamos que omega sub 0 al cuadrado es igual a K sobre M. Pues del curso de ecuaciones diferenciales se dice que la solución la debemos buscar como una exponencial, es decir, que reemplazamos en la ecuación que estamos por solucionar y encontramos lo que se denomina la ecuación característica para encontrar los parámetros lambda. Esos, la fórmula general, encontramos que lambda 1, 2 es igual a menos beta más menos raíz cuadrada de beta cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Ahora bien, si construimos la solución a partir de estos dos valores de lambda que tenemos, entonces esta es la solución que vamos a tener nosotros en forma general, la solución general. Y lo cual vamos a analizar para diferentes casos. En particular, el caso 1 lo vamos a analizar para beta menor que omega sub 0. Estrictamente vamos a considerar beta mucho menor que omega sub 0. En ese caso, beta cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, este radical es un número negativo. Factorizamos menos 1, es decir, raíz cuadrada de menos 1, y nos quedan los valores como omega sub 0 al cuadrado menos beta cuadrado. Es decir, que lo que tenemos aquí lo podemos ver como e a la i phi, coseno de phi más i seno de phi, usar la fórmula de Euler y transformar esta ecuación de una forma de presentación mucho más sencilla como S sub por el exponente a la menos beta t. Vemos que lo que tenemos aquí parece ser un movimiento armónico simple, pero no es tal porque la amplitud está cambiando con el tiempo. La frecuencia que estamos teniendo acá no es omega sub 0, es omega sub 0 al cuadrado menos beta cuadrado, que es lo que hemos introducido. Pues si graficamos esta ecuación, esto es lo que tenemos: una amplitud que decae con el tiempo. Eso es esta línea puntuada. Y podemos preguntarnos cuánto tiempo gasta o transcurre hasta que la amplitud se ha reducido veces. Pues a partir de esta ecuación encontramos que ese tiempo que llamamos tiempo de relajación es el inverso de beta, es 1 sobre beta. La otra pregunta interesante es ¿cuántas oscilaciones alcanza a realizar el sistema en este tiempo? Y la respuesta la encontramos nosotros cogiendo este tiempo tau y dividiéndolo por el tiempo que gasta en hacer una oscilación, es decir, por el periodo en esa frecuencia. Entonces, tenemos tau dividido por el periodo es igual a omega sobre 2pi y tau es igual a 1 sobre beta. Lo único que necesitamos es reemplazar omega, que es omega sub 0 al cuadrado menos beta cuadrado, y ahora hacer la siguiente consideración. Si omega sub 0 al cuadrado es mucho mayor que beta cuadrado, entonces puedo despreciar este beta cuadrado para los casos en que las pérdidas son muy pequeñas y decir que esto más o menos es omega sub 0 sobre 2pi por beta. Ten en cuenta que omega sub 0 sobre 2pi es el periodo, no este periodo, sino el periodo de las oscilaciones no amortiguadas. Por otro lado, la forma en que se usa medir la disipación de estas oscilaciones es a través de lo que llamamos el decremento logarítmico.
El decremento logarítmico se define como el logaritmo natural de la amplitud en un tiempo determinado dividido la amplitud en ese tiempo más un periodo. Si reemplazas este valor de la amplitud aquí, vas a encontrar que en ese caso lo que te va a dar es menos beta t. Si comparo esta expresión con la expresión que hemos obtenido aquí, podemos decir que entonces el decremento logarítmico es igual al inverso del número de oscilaciones, que para el caso cuando las pérdidas son muy bajas, ese número de oscilaciones puede llegar a ser muy alto, un número de oscilaciones del orden incluso de 10 a la 6, o sea, 6 órdenes de magnitud para los mejores osciladores. Ahora, el caso 2, vamos a considerar todavía que beta es menor que omega sub 0, pero beta muy parecido a omega sub 0. ¿Qué tenemos en ese caso? Pues el sistema todavía, la solución sigue siendo prácticamente la misma solución que tenemos nosotros ahí, ¿sí? Esa misma solución, pero en este caso el sistema está, decimos, críticamente amortiguado y va a dar muy pocas oscilaciones antes de detenerse. Si tenemos aquí el caso para un valor de beta, aquí en la aplicación colocamos 0,5 segundos a la menos 1, pero eso no es tanto el número, pero aquí vemos que alcanza a dar unas 2 oscilaciones. La línea negra ya no alcanza a ser sino prácticamente media oscilación, igual que la línea azul. Entonces, el sistema, decimos nosotros, que más o menos para la línea roja está críticamente amortiguado. Y finalmente, el último caso sería el caso si beta es mayor que 0, porque en ese caso ya no habrá más oscilaciones. Entonces, pasamos del estado crítico que estamos teniendo, sí, a un estado donde las oscilaciones han desaparecido y lo único que se tiene es una amplitud que exponencialmente tiende al estado de reposo del sistema.